Buenos días. Para los que me vais a ver hoy, pues feliz Pascua de Resurrección del Señor. Vamos a continuar con la segunda parte de la serie que estamos haciendo, que se llama Dios habla en la historia, claves para entender lo que está sucediendo hoy. Y nos quedamos precisamente en el año 1700, ¿no? Prácticamente. El año 1700, que abre ya el siglo XVIII, vamos a ver que también va a ser muy rico en acontecimientos. Lo primero que tenemos en este año 1700 es la publicación del Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Sé que muchos lo conocéis y no es un libro más de espiritualidad, como tantos hay, tan bonitos, que habla de la Virgen y qué bonito todo, sino que va a tener una importancia clave para todas las tesis que estamos desarrollando estos días, ¿no? Por primera vez en la historia de la espiritualidad católica, se pone de manifiesto, aunque lógicamente ya había una intuición de todo esto hace mucho tiempo, se pone de manifiesto cómo realmente el protagonismo tan inmenso que tiene María en la obra de la redención, ¿no? Entonces, a través de este santo, que lo escribe en ese tratado que acabamos de decir, aquí San Luis María nos da primero una fórmula de consagración que es muy conocida por todos y que muchos de vosotros ya habéis hecho, la fórmula de los 33 días, con esa preparación de los 33 días para consagrarse a la Virgen, ¿vale? El último día para pertenecer a ellos y de alguna manera pues vivir, llegar hasta Jesús a través de María, ¿no? Entonces, esta consagración no es una práctica devocional más, como hay tantas cosas, como una novena, un rosario, un tal, pues también esto. No, es algo fundamental. La Virgen lo empieza ya a anunciar aquí y lo que dice básicamente es, yo te anuncio todas estas cosas, pero todo lo que yo te anuncio, tú escríbelo, pero se va a poner en práctica para en los últimos tiempos. Y entonces la Virgen habla explícitamente en ese tratado de la verdadera devoción, que son palabras de María que escucha San Luis María y transcribe en ese libro. Ella habla de un término que acabo de decir, que son los apóstoles de los últimos tiempos. María llama así a todos aquellos de sus hijos que vivirán en la época de los últimos tiempos, ¿no? Que ya hemos dicho que hay que diferenciar entre últimos tiempos y fin del mundo. Ya más adelante haremos una distinción entre esos dos términos para los que no lo sepan, muchos ya sí que lo conocéis. Entonces ella habla específicamente de estos hijos suyos, que serán aquellos que están consagrados a su inmaculado corazón y que vivirán en el momento de los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué quiere hacer María con estos hijos suyos? Pues lo primero que quiere es protegerles. Entonces, así como hubo una primera purificación en la historia de la humanidad, que fue la purificación a través del agua, que todos conocemos porque lo recoge la Biblia en el Antiguo Testamento con Noé, y cómo realmente solo se salvó esa familia de Noé de esa gran purificación que hizo Dios al ver que toda la humanidad estaba totalmente alejada de su plan y que estaban, bueno, pues errando el camino totalmente. Entonces, a través de esa purificación, pues comienza otra vez una historia de la humanidad, pero con un núcleo muy pequeñito de personas, que son solamente Noé y su familia, que son los únicos que se habían mantenido fieles a Dios, y ese arca fue la que les preservó. Pues en los últimos tiempos existirá otra purificación, que ahora ya no será una purificación a través del agua, sino a través del fuego. En esa purificación volverá a quedar aproximadamente un tercio de la humanidad, nada más, y en ese momento entonces, en lugar de ser un arca física, como en el caso de Noé, será un arca espiritual. Ese arca espiritual será el corazón inmaculado de María, que es el que va a preservar a todos aquellos que están consagrados a ella, que le pertenecen de alguna manera, porque esa es la consagración, es decir, yo dejo de tener posesión sobre mí mismo, sobre mi familia, mi trabajo, mi vida, mis cosas, mis hijos, mi todo, y yo te doy posesión de todo mi ser,
de mi pasado, mi presente, mi futuro, de todo lo que tengo y de todo lo que soy, y te lo cedo a ti. Ya no tengo yo posesión de mí mismo, ni de mis cosas, ni de mi vida, sino que ahora eres tú, María, la que toma posesión de todo eso. Entonces, de alguna manera, le pertenecemos. Entonces, María habla de que en esa segunda purificación, pues todos aquellos que están consagrados a su corazón inmaculado, ella los va a preservar y pasarán por esa tremenda purificación que es a través del fuego, como será, no lo explicita en ese momento María, ni en ese momento ni después, la concreción de esa purificación de fuego no se sabe, se puede elucubrar, pues que puede ser un meteorito, que pues lo que sea, ¿no? Que se produce un gran incendio, pues eso, un desastre en el que el fuego es el elemento protagonista, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, seremos preservados con esto. Entonces, esto es tan importante, este mensaje es tan importante que la Virgen no se espera al último momento para avisarlo, sino que viene desde mucho antes, ya empieza a avisarlo. Y empieza a avisarlo a través de este santo, San Luis María, que escribe este tratado. Entonces, fijaros, el tratado se escribe en el año 1700 y María ya le profetiza que Satanás va a ir con todo el poder del infierno en contra de ese tratado para que la gente no lo lea, para que nadie lo conozca, para que nadie haga lo que la Virgen nos pide que hagamos y por tanto nos salvemos. Entonces le dice que se va a mantener ese tratado oculto y perdido por más de un siglo, después de que San Luis María lo escribe. Esta profecía de la Virgen se cumplió con total exactitud. A la muerte de San Luis María, el tratado, esa copia que él tenía, se pierde completamente. Es verdad que muchos amigos de él, su confesor y demás, sabían que existía, lo buscan por todos los sitios, pero el tratado en cuestión, el libro, no aparece. Y aparece de una manera totalmente milagrosa en el año 1842, es decir, un siglo y 42 años después. En 1842 ya, como veis, ya estamos casi a mitad del siglo XIX y ya es cuando vemos que los acontecimientos se van a empezar a precipitar. Entonces ahí se empieza a dar a conocer, se da a conocer al principio de una manera bastante tímida, no es un libro súper conocido, pero bueno, sí que es conocido, bueno, pues discretamente, podríamos decir, entre el orbe católico y bueno, pues ciertas personas pues, con más, a lo mejor con cierta sensibilidad hacia el amor a la Virgen, pues sí que le da la importancia que tiene y empieza a hacerse a nivel privado esa consagración al corazón inmaculado de María que ella ya empieza a pedir allí, ¿no? En ese tratado. Eso ya iremos viendo que a lo largo, ahora me voy a adelantar, de la fecha que estamos hablando, me voy a adelantar hacia el futuro. Pues veremos cómo luego esta devoción en el tiempo se va prolongando, llega en vísperas a la Primera Guerra Mundial hacia un zapatero polaco que vive allí pues retirado, en la pobreza, pues que tenía un pequeñito taller de arreglar zapatos y poco más. Y vemos que este señor anciano, insignificante, que está allí oculto y tal, pues va a tener un protagonismo enorme. ¿Por qué? Porque con él traba amistad Karol Wojtyła, el futuro Papa Juan Pablo II, allí en Polonia, y empieza a entablar una conversación con él. Ve que es una persona de una espiritualidad muy honda, muy fuerte y muy incluso le habla de oración mística y demás, y le empieza a prestar al futuro papa literatura espiritual. Entre ellos le va a prestar las obras de San Juan de la Cruz, que luego van a ser tan importantes para él, como todos sabéis, y también le presta este librito, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Eso para Karol Wojtyła en ese momento es algo revolucionario. Él en ese momento está trabajando en una cantera porque no le permiten seguir con sus estudios en el seminario, pero los propios obreros le tienen tanto aprecio que a veces le tapan y le ocultan para que él pueda leer en los descansos del trabajo. Entonces él coge este libro, bueno, con una fruición impresionante, no puede dejar de leerlo y cuando lo acaba de leer decide que va a hacer esa consagración y efectivamente la hace. Y
Tan es así, fue tan importante para él que, como todos sabéis, su lema pues está cogido de ahí. Su lema primero episcopal y luego papal pues es totus tuus Mariae ego sum. Soy todo tuyo, María, ¿no? Que es la frase que está en la consagración de este libro. Veremos que esto tampoco no es casual, ni bueno, pues es que el Papa era muy mariano y le gustaba ponerse esto porque él era muy mariano. No, sí, claro, era muy mariano y todo eso, pero tiene un significado impresionante porque ya veremos que Juan Pablo II es el que inicia esto que llamamos el fin de los tiempos, ¿no? Con ese papado importantísimo, querido por el cielo y querido por María, para hablarnos muy, muy claramente a la humanidad de lo que venía, ¿no? A partir de ahí, esa consagración va increciendo y así como los acontecimientos se van precipitando hacia ese final, también esa consagración se va multiplicando en el tiempo hasta el día de hoy, hasta tal punto, que luego también lo hablaremos mucho más adelante, que cuando lleguemos a la fecha del año 2003, fijaros, en el año 2003 el Espíritu Santo suscita, aunque ya mucha gente pues ya vivía lo de la consagración y todo eso, pero fijaros qué bonito, en el año 2003 el Espíritu Santo suscita una congregación religiosa mixta, femenina y masculina, en América Latina, y esa congregación está exclusivamente su única tarea, su única misión, su único apostolado, su único trabajo, entre comillas, su único carisma, su único todo es difundir la consagración de la Virgen según el modelo que ofrece San Luis María en este tratado del que hemos hablado, para preparar a los apóstoles de los últimos tiempos. Para preparar esos que ya en el 2003 ya os podéis imaginar, ya llegaremos, nos falta mucho, pero ya llegaremos, pues veremos cómo todo esto ya está candente, ¿vale? Entonces fijaros el hilo conductor, ¿vale? Desde el 1700 hasta el 2003, cómo el cielo, cómo María nos va conduciendo, ¿no? Esa congregación, por cierto, se llama el Arca de María. Si alguno tenéis curiosidad por enteraros un poquito de esta congregación y demás. Bueno, pues esto sucede en el año 1700, como veis, quedaros con todos estos datos porque son importantísimos. Vamos a avanzar un poquito y nos vamos a ir un poquito bastante. Nos vamos a ir, bueno, no, primero, antes de avanzar al siguiente siglo, quisiera detenerme muy brevemente en el año 1720, año en el que estalla una peste bubónica en Marsella. Esta peste es precisamente anunciada por Jesús a una religiosa visitandina, precisamente, una religiosa de la Orden de Santa Margarita, que ya vimos antes la importancia de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Me vais a disculpar que el nombre exacto de la religiosa en este momento no lo recuerdo y tendría que mirarlo, y si me acuerdo os lo digo más adelante. Sí, aquí lo tengo. Esta religiosa se llama Anna Magdeleine Rumazat, en francés, perdonad mi pronunciación horrible. Religiosa visitandina, como os digo, en el que Jesús le hizo conocer de antemano el daño que causaría la epidemia de peste en Marsella. Es decir, fijaros, Satanás va a introducir esta enfermedad tremenda, ¿no?, que es la peste, y además con una variante que es la peste bubónica, que aún era como muchísimo más contagiosa, una muerte más dolorosa, etc. ¿Qué ocurre? Que se va a cebar en una zona determinada que es Marsella, y entonces el Señor tiene una revelación privada a esta religiosa visitandina que os acabo de comentar, Ana Magdalena, y le dice expresamente: hija mía, Marsella dentro de poco va a ser contagiada por
esta epidemia tan tremenda, y yo quiero que tú que hables a mis hijos a través de los sacerdotes para que se protejan, porque yo les quiero salvar de esa muerte física y espiritual. Entonces, para ello, dice, la imagen de mi Sagrado Corazón es muy grande y no se la podemos llevar a cada personita que está en la cama enferma, pues haz acuñar como una especie de estampita muy chiquitita. Mirad, yo tengo una aquí, que la podéis ver, que luego se dio llamar en detente, porque luego veremos que también esto se va a extender incluso hasta la Primera Guerra Mundial. Los soldados de la Primera Guerra Mundial lo llamaban detente bala, entonces de ahí pues luego ya viene el término popular del detente, pero realmente pues es el Sagrado Corazón, el emblema del Sagrado Corazón. Bueno, yo lo tengo así, pero suele ser en tela, ¿vale? Pero os lo enseño así para que lo veáis bien. Bueno, pues Jesús le dijo esto, ¿no? Entonces ella pues va y se lo dice a la superiora, se lo dice al confesor y tal, y como siempre, pues ¿qué me está contando usted? Pero qué tontería, pues aquí la gente está muy sana, aquí no hay ninguna peste, tal y cual. Y no le hacen caso a la monjita en cuestión y se desata efectivamente la peste. Y Jesús le dice, y entonces ella pues está fatal, llorando, no me han hecho caso, ya ha estallado esta epidemia y tal. Entonces Jesús le dice, no te preocupes, aunque no te hayan hecho caso, ahora que ya los que no creían en estas apariciones, en estas revelaciones privadas, fijaros, el tema de las revelaciones privadas, ¿no? Que siempre lo tenemos como unos cuantos locos, frikis de la vida, que hablan de cosas extrañas. El Evangelio y el credo, ya está, pues fenomenal, el Evangelio y el credo, claro que sí, pero que las revelaciones privadas hay que darle el puesto dentro de la fe, pues que tiene, hay que darle, ¿no? Ni más ni menos, pero hay que dárselo. Y si no, a las pruebas me remito, que diría mi madre abogado y mi abuela abogado, a las pruebas me remito es que efectivamente esa predicción se cumple, ¿vale? Si no hubiese sido cierta, pues no se hubiera cumplido, evidente. Entonces, cuando ya se cumple la predicción y toda Marsella está infectada, el Señor le dice, no te preocupes, ves que repartan estos detentes y que se los lleven a los enfermos. Entonces se lo empiezan a repartir, se lo llevan a los enfermos en sus camas y efectivamente empieza a haber una curación milagrosa, pues que en 1 o 2 días esas personas se sanaban, cuando antes pues era infectarte y era muerte segura. O sea, era muerte segura, porque, bueno, pues ya os podéis imaginar que en aquella época pues la sanidad no es la que había ahora. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un buen ejemplo de vivir las enfermedades y las pandemias y todas estas cosas, y las epidemias, que en este caso no era una pandemia, pero casi, vamos a dejarlo en epidemia, pues a través de una visión de fe. Que contraste, ¿no?, con lo que estamos viviendo ahora, que claro, todo el peso de la solución de esto, absolutamente todo, recae en las precauciones médicas y etcétera, ¿no? Y todo eso que, bueno, que sí, que todos estamos haciendo caso, las autoridades sanitarias, todos estamos en casa y todo lo que queramos. Pero cuando existe la fe, pues hay un plus que la gente que tenía fe en otras épocas, iglesia incluida, pues hacían. Y que no estamos haciendo ahora. Porque si tú ahora le dices a alguien que lleve este detente y que con eso no va a tener, el virus no le va a afectar, pues se te va a reír en la cara, ¿no? Pero bueno, yo simplemente me limito a daros datos, ¿vale? Datos históricos con su fecha, con su nombre, con su localización, y lo podéis consultar. Y os animo a que lo consultéis y veáis que es así. Vale, pues después de este pequeño inciso del año 1720, peste bubónica en Marsella, vamos a saltar a un siglo y nos vamos a ir ya al siglo XVIII, al 1800, y vamos a iniciar con uno de los primeros eventos, que es 1830, aparición de Nuestra Señora de la Virgen Milagrosa, ¿no?, de la medalla milagrosa, en la Rue du Bac, en París, en Francia. Fijaros, es importantísima esta aparición porque vamos a ver cómo Pío XII, a partir de esta aparición,
habla de que se va a iniciar la era mariana. Esto es importantísimo. Fijaros, en el Tratado de la Verdadera Devoción, que antes os explicaba, uno de los rasgos que María le explica a San Luis María de cómo será esos últimos tiempos y esos apóstoles de los últimos tiempos que vivirán en ese momento. Y bueno, os quería decir más cosas, pero no, os voy a dejar en el suspense para el final, para que veáis el último vídeo. Pero luego os diré algo muy impactante de estos apóstoles de los últimos tiempos. Le habla de que realmente en ese momento será la era del Espíritu Santo y de María, ¿vale? El Espíritu Santo y María estarán muy presentes en esos últimos tiempos y en esos apóstoles de los últimos tiempos. Entonces, esa presencia tan grande de María se inicia precisamente aquí, en el siglo XVIII, 1830. Vamos a ver, a mí hay un estudio apasionante que tiene el mariólogo más importante que ha existido en este siglo, más reciente, ¿no? que ya ha fallecido, pero que hasta ahora pues, ha sido una eminencia, una autoridad en lo suyo, que era el padre René Laurentin. Vuelvo a decir, lo digo como suena fonéticamente en español, no se dice así en francés, pero para que lo entendáis. Bueno, pues él tiene una gráfica muy didáctica, ¿no? En la que se ve precisamente en un eje de coordenadas, ¿no? Los puntos, los años en los que hay apariciones marianas desde la Virgen del Pilar hasta el día de hoy, ¿no? Hasta Medjugorje, que es la última. Bueno, pues es impresionante ver esa gráfica, ¿no? Porque se ve cómo durante toda la historia pues había una, pasaban 3 siglos y había otra, pasaban 4 siglos y había otra, y de repente, a partir de la Virgen de la Medalla Milagrosa, se empiezan a multiplicar en el tiempo, cada vez con más asiduidad, hasta que va a llegar un momento que las apariciones marianas, llamadas teofanías, y que están estudiadas dentro de la mariología, es una asignatura de teología, no es una materia, pues yo qué sé, que le da a unos que están medio locos y medio zumbaos y tal. No, es un hecho contemplado por la Iglesia. Sabéis que ninguna aparición de la Virgen es dogma de fe, pero como tantas cosas no son dogma de fe. Y bueno, pues es como todo. O sea, si yo solo escucho a mi madre cuando me dice, hija, pues no sé, no mates a nadie y no robes a nadie por la calle, y lo demás que me dice mi madre, hago oídos sordos y ya me apaño yo, que yo con lo que ya me ha dicho ya tengo suficiente. O a lo mejor digo, no, pues igual mi madre, yo todavía soy pequeño, voy a ver qué me dice, además de que no robe ni mate, ¿no? Igual tiene alguna cosa interesante para decirme. Entonces, bueno, pues eso es el caso de María en sus apariciones. Entonces ahí se ve cómo hay una multiplicación exponencial de las apariciones marianas. No solamente de frecuencia en el tiempo, que se van acelerando hasta llegar a nuestros días, sino además de intensidad de mensajes y de duración. Veremos que al principio duran mucho menos, cada una de las veces que baja, menos días, y luego vamos a ir viendo cómo se va multiplicando en el tiempo. Lo digo para gente que es un poco más ignorante, que no lo digo de manera peyorativa, sino, pues bueno, en el mejor sentido de la palabra, ignorante de estos temas, y solamente piensa que las apariciones de la Virgen se reducen a Lourdes y Fátima y punto pelota. Entonces, pues no, Lourdes y Fátima son unas entre cientos y cientos de apariciones. Entonces, claro, si nosotros de alguna manera vamos a juzgar todas las apariciones en referencia a lo que yo sé de Lourdes y Fátima, y si la aparición X no se ciñe a eso que yo me es familiar en Lourdes y Fátima, pues pienso que eso no tiene validez. Pues bueno, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque vamos a ver cómo eso se va a ir multiplicando. Bueno, entonces, como os decía, se inicia la era mariana con esa aparición en 1830, ¿no? Esa aparición es una aparición muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver de nuevo cómo María nos avisa. Esto es una constante. Siempre el Señor y la Virgen nos avisan.
¿Por qué? Porque creo que ayer lo dejamos claro, o sea, la historia no está cerrada y no son unos acontecimientos que ellos son como profetas y nos dicen, mira, que cuando pasen 100 años va a venir una estrella que no sé qué y un cometa que no sé cuánto, y nosotros aquí a esperar a que pasen 100 años a cuando venga el cometa. No tiene nada que ver con eso. O sea, los acontecimientos no están ya cerrados y no son ya ciertos y no son ya evidentes, sino que los acontecimientos futuros pueden cambiar en tanto en cuanto la humanidad elija unas cosas u otras, ¿no? Entonces, ni María ni Jesús nos avisan de cosas impepinables que van a pasar y tú lo único que tienes que hacer es, pues no sé, meterte bajo la cama y Dios mío, que Dios nos proteja y rezar rosarios, no. Sino el aviso es, hijo mío, si sigues por ahí, humanidad, o hijo mío, o hija mía, o toda la humanidad, si seguís por ahí, te va a ocurrir esto. Entonces yo te aviso, no de que eso va a ocurrir, sino que te aviso de que si tu conducta, humanidad, no cambia, eso será lo que va a ocurrir. No te estoy diciendo que vaya a ocurrir. ¿Me entendéis, verdad? Es que es una diferencia importante. Entonces aquí María también nos avisa de una serie de cosas que en el caso de la medalla milagrosa son como más inmediatas, más del siglo XVIII-XIX, pero que eso para nosotros es una prueba muy importante que si en esos acontecimientos más recientes en la época de la Virgen de la Medalla Milagrosa sucedieron, si ahora María nos vuelve a avisar, volverán también a cumplirse lo que ella dice, a no ser que cambiemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como sabéis, la Virgen de la Medalla Milagrosa no se llamaba así. Es unas apariciones que tuvo la que luego fue Santa Catalina Labouré, que es una monjita de la Orden de San Vicente de Paúl, de las Hijas de la Caridad. Y siendo novicia, bueno, pues tiene esa aparición de María, en la cual se le aparece con una manera totalmente simbólica y que va a hacer referencia también al Apocalipsis, ¿no? Entonces se le aparece con una esfera que representa al mundo, se le aparece pisando la cabeza de la serpiente, como en el Apocalipsis, que ella es la que triunfa sobre el mal. Aparece antes del dogma de la Inmaculada, rodeando esa inscripción que rodea a lo que luego fueron las medallas, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, que ya está antecediendo el dogma de la Inmaculada. Y entonces ya es eso, el triunfo sobre Satanás, la evocación del Apocalipsis, y luego, muy importante, esos rayos que tiene María en la mano, que es que María, quedaros con esta frase, porque luego va a volver a salir en otra aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam, esta frase va a volver a aparecer, y con esos rayos María nos dice que ella es la medianera de todas las gracias. Importantísimo. Todas las gracias que nos vienen del cielo, absolutamente todas, Jesús y el Padre no quiere que las recibamos directamente, sino quiere que las recibamos a través de María, ¿vale? Ella dice que hay algunas gracias, que esto lo sabéis por la historia de las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que no salen rayos de esas especie como de sortijas que tiene la Virgen, ¿no?, que simbolizan esas gracias. Y entonces Santa Catalina Labouré le pregunta por qué de ahí no salen rayos. Y ella le explica, hija mía, son las gracias que Dios querría dar al mundo, pero no las da porque mis hijos no me la piden, ¿no? Entonces, bueno, quedaros con la copla y pedir, ¿vale? Vale, os voy a decir exactamente la parte profética, ¿vale?, de María en la Virgen de la Medalla Milagrosa, y luego os diré por qué no se llamaba así y por qué se acabó llamando así. Bueno, esta parte profética la leo textualmente porque me gusta lo que sean palabras textuales de la Virgen, que no cambiar nada. Dice: los tiempos, hija mía, serán calamitosos. Han de llover desgracias sobre Francia. El trono será derribado y el mundo entero se verá afligido por calamidades de todas clases. Venid a mí y os derramaré mis gracias. El clero tendrá mucho que sufrir, matarán a muchos sacerdotes, incluyendo al señor arzobispo de París. Catalina Labouré, después de escuchar esto, le hace esa pregunta
que nos gusta preguntarle nosotros siempre a María cuando nos habla, ¿no? Cuando Jesús nos habla y tal, y nos anuncia cosas que no han sucedido. Y le hace la siguiente pregunta a Santa Catalina. ¿Y cuándo ocurrirá eso, madre mía? Contestación de la Virgen. Podía haber dicho, ay, hija, yo te lo digo, pero no te... O sea, te digo lo que va a pasar, pero no te digo el tiempo y tal. Bueno, pues María responde. Y además da una fecha muy concreta. Y le dice exactamente 40 años a partir de hoy. ¿De acuerdo? O sea, que le está anunciando una serie de eventos y a la pregunta de Sor Catalina Labouré de cuándo ocurrirá, ella le dice que ocurrirá en 40 años. ¿De acuerdo? Fijaros la diferencia que hay entre esto y cuando ya ocurra, por ejemplo, lo que hablamos en el vídeo pasado que hablamos de las apariciones de las profecías de la Virgen del Buen Suceso, en la cual ella va nombrando cosas que sucederán en estos siglos, siglo XIX y XX básicamente. Allí ella ya habla de estos siglos, pero no da fechas, ¿vale? Ya iremos viendo que a medida que nos acerquemos a ese final de los tiempos, el cielo no da fechas, y eso ya lo sabemos porque Jesús nos lo dijo en el Evangelio. Nadie sabe el día ni la hora y estar preparados. Pero en estas profecías concretas la Virgen sí da una fecha porque no son para el fin de los tiempos, son para una etapa más breve, ¿vale? Que era dentro de 40 años. Vamos a ver si efectivamente esas profecías se cumplieron. Recordar lo que acabamos de leer, ¿vale? Bueno, pues una semana después ya empezó lo que acabaría siendo lo que la Virgen ha dicho. Ya empezaron, justo una semana después de esas apariciones, empezaron las revueltas, los saqueos, los asesinatos y en el culmen, los 40 años después, efectivamente, tiene lugar el destronamiento de Carlos X, que era el legítimo rey de Francia, monarca católico donde los haya, y aparece... Fijaros qué importante lo que vamos a decir ahora, ese segundo enemigo de la Iglesia, que ya en el Apocalipsis aparece como ese dragón que tiene esas dos cabezas y que la Virgen revela al Padre Gobi, ya hablaremos también de ese libro, que cuando le va explicando pasito a pasito lo que significa el Apocalipsis, una de las cabezas, ya lo dijimos ayer, era el comunismo y la otra era la masonería. La masonería que empieza muchísimo antes. La mayor... hay estudiosos que piensan que ya empieza con la cábala judía, pues aproximadamente pues poco después de que se inicie la Iglesia, en los primeros tiempos, y luego pues se va desarrollando y se va cambiando y tal, hasta el siglo XVIII en Inglaterra, etcétera, ¿no? Y luego pues que llega hasta nuestros días. Pero bueno, y otros piensan que no, que se inicia directamente en el siglo XVIII, en Inglaterra y tal. Bueno, tampoco eso tiene una gran importancia, pero empezando en una fecha o en otra, lo importante para nosotros es que es un gran enemigo de la Iglesia, que es más antiguo que el comunismo. Y aquí, ¿y por qué sacó ahora ese tema, no? Pues porque el monarca que va a sustituir al derrocado Carlos X, que lo acaban con él los revolucionarios, no es que se vaya por su propia, ¿verdad?, por su propia voluntad, pues los revolucionarios ponen a un tal Luis Felipe, que precisamente todos los estudiosos y todos los historiadores, incluso él alguna vez lo admitió públicamente, era gran maestre de la masonería. Entonces, de alguna manera es algo así como que Satanás había llegado hasta el trono de Francia, ¿no? Entonces, de ahí la urgencia que le dice la Virgen, ¿no?, a Santa Catalina Labouré sobre eso. Vale, entonces, ¿esto por qué os lo cuento? Aparte de por informaros, también os lo cuento porque, vamos a ver, si en una profecía, como tuvo la Virgen Milagrosa en aquella época, tan breve, porque está hablando de 40 años después, esto se cumple, lo que la Virgen había dicho, pues en buena lógica podemos pensar que cada vez que la Virgen nos va a anunciar algo, pues se va a cumplir.
Y ahora os quería contar algo también importante de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Os he dicho antes que no se llamaba así, se llamaba la Medalla de la Virgen Inmaculada, porque realmente María se aparece como Inmaculada, antecediendo ese dogma que todavía no se había promulgado, pero que ya el pueblo llano, pues ya sabemos todos que se le daba culto, ¿no? Aunque la Iglesia no hubiera proclamado el dogma. ¿Por qué empieza a llamarse la Virgen de la Medalla Milagrosa? Pues mira, resulta que en el año 1832 estalla otra epidemia, que es una epidemia de cólera. Quedaros con estos datos que os doy de epidemias y más porque creo que son muy significativos. Estalla una epidemia de cólera en toda Francia, ¿vale? Y pues como todas las epidemias, fue casi una pandemia, ¿vale? No hay unos registros como los que tenemos ahora, pero se considera que fue una de las primeras pandemias, junto con la de la peste, ¿no? ¿Dónde surge esta epidemia? Pues surge en el río Ganges, en la India. Está documentado. Que sabéis, bueno, pues que los hindúes tienen la costumbre esta de hacer esas abluciones, de lavarse y tal, y bueno, que sabemos cómo estaba el Ganges y cómo sigue estando a día de hoy, pues con cadáveres de vacas sagradas allí, animales en descomposición en el agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues bueno, no hay que hacer muchos esfuerzos para entender que lógicamente pues se inició allí esa enfermedad del cólera. Y se va pasando pues por diferentes países, pues un poco lo que pasa ahora. Y tarda un poquito, pero finalmente llega a Francia. Entonces la Virgen también le va diciendo que acuñe esa medalla, porque esa medalla va a ayudar mucho a sus hijos y los va a proteger. Entonces, ¿cuándo realmente se ve esa protección? Bueno, pues en un principio, cuando se empiezan a acuñar las primeras medallas, llamadas medallas de la Inmaculada Concepción, pues sí, pues la gente le tenía una cierta devoción y bueno, se empezaron a acuñar bastantes y se empezaron a distribuir pues por París, los alrededores, pues en Francia se conocía un poquito y tal, pero cuando aquello estalla, es precisamente en el año 1832 cuando estalla el cólera, esta epidemia en Francia. Se calcula que murieron alrededor de 20.000 personas solamente allí. Empiezan a distribuirse estas medallas y las medallas empiezan a hacer unos milagros impresionantes para la curación de todas aquellas personas, porque la Virgen ya lo dijo. Yo llevo una, ¿veis? La Virgen ya lo dijo, aquellos que porten esta medalla con fe y devoción. ¿Por qué dice esto la Virgen? Porque evidentemente ni esto, ni el detente, ni nada los podemos confundir con algo, no sé, supersticioso, ¿no? Como pues la gente que es supersticiosa, que tiene una pata de no sé qué y no sé cuánto. Nada que ver con eso. O sea, María dice, esto no deja de ser un objeto que debe de estar bendecido por un sacerdote. Pero tal como ella lo dice, con toda la simbología que tiene, ¿verdad? No sé si lo veis bien, pero bueno, eso en internet os metéis y lo veis todo. Y llevada con devoción y con fe, no simplemente la llevo y ya está, protegerá mucho a mis hijos y hará muchos milagros. Efectivamente, persona que llevaba la medalla milagrosa, persona que se curaba. Pero lo curioso fue que cuando ya empieza a ver esos milagros, pues lógicamente la gente empieza a pedir en masa, yo quiero, y la gente se empieza a colgar en el cuello esa medalla que ya se empieza a llamar milagrosa por los efectos que estaba produciendo. Y deja de ser llamada medalla de la Inmaculada y se empieza a ser llamada medalla de la Virgen Milagrosa. Y os voy a contar algo que está documentado, porque sabemos de muchísimos casos que eso fue así y sabemos que fue algo como muy general. Pero como hay algo que está documentado, porque se recogió, el testimonio, este hecho que os voy a contar se recoge por varias personas, incluso por el alcalde de París y demás, es algo histórico, entonces por eso creo que vale la pena nombrarlo. Bueno, pues en una escuela pública cuando ya el cólera ya empezaba así, bueno, pues resulta que
no sabemos si alguna hija de la caridad, que se la daría a un profesor, lo que fuera, los detalles de cómo fue no lo sabemos. El caso es que empiezan a repartir medallas entre todos los niños, y en ese caso concreto era un colegio de niñas, y le da la medallita a todas las niñas, y bueno, pues diciéndole que es que así se les va a proteger la Virgen y que no van a contraer la enfermedad. Atención, porque estamos hablando de epidemias en las que los niños morían, no como ahora. Vale. Hago la salvedad para que veáis que no es que el colegio de las niñas era una cosa simbólica, no, es que los niños morían exactamente igual que las personas mayores. Entonces, efectivamente, todas las niñas llevan al cuello su medallita. Y resulta que hay una niña que se llama Caroline Nené, supongo que se pronuncia. Estaba lo que ahora llamaríamos segundo de primaria, segundo o tercero de primaria. La nena tenía entre 7 y 8 años y de repente se pone enferma de muchísima gravedad. Entonces los profesores y tal, bueno, pues van como muy enfadados ahí al convento y le dicen, es que hermana, nos dio esto y tal y nos ha dicho que la Virgen nos va a proteger, y fíjate, esta niña encima tan chiquitita y está malísima, y vamos, que le dimos la medalla a todos, como que la Virgen no ha cumplido. Entonces la hermana se extraña y tal, dice, voy a ir a visitarla. No, hermana, que ya no se la puede visitar. Dice, sí, nosotras las hijas de la caridad estamos cuidando enfermos de cólera, yo puedo ir a visitarla. Entonces la hermana va a visitarla, habla con la mamá y le dice, bueno, pues me deja visitarla y tal y cual. Y entonces ya entra en el cuarto de la niña y le dice, bueno, enséñame tu medalla y tal. Y entonces la niña le hace un gesto y tal, porque estaba la madre delante, y entonces la hermana no sabe cómo interpretar ese gesto. Y entonces ya la niña estaba aquí sí como un poco azorada, y la madre sale al paso y le contesta, no, es que yo no creo en esas cosas. Entonces la niña me lo trajo del colegio, la medallita que se le habían dado, pero yo le dije, hija mía, eso son tonterías. O sea, porque tú lleves eso ahí, no te vas a... eso no te va a preservar de ponerte enferma ni de sí ni de no. O sea, déjate ahí, no te pongas la medalla y tal. Y entonces, claro, la religiosa abrió los ojos y dijo, ¿sabe usted cuántas niñas se han contagiado en el colegio? Y dice ella, pues no tengo ni idea, porque ya no hemos salido, no tenemos contacto con nadie desde que mi hija está así, tal y cual. Y le dice la hermana, no se ha contagiado ninguna niña. Dice, uy, qué bien y tal. Dice, es que ninguna niña dejó de ponerse la medalla de la Virgen Milagrosa. La única, exclusivamente la única que no se la puso es la que ha enfermado. Enséñeme dónde guardó esa medalla que le trajo su hija del colegio. Pues en esta cómoda, en este cajón, la cogieron, le ponen la medalla. Aquella tarde tenía que venir el médico a verla, y efectivamente el médico ya constata que la niña no tiene fiebre. Entonces el médico es el primero que ve en eso la mano de Dios, porque la enfermedad estaba muy avanzada y en esos estadios ya de avance de la enfermedad ya no era curable, ¿no? Entonces, bueno, esto es un dato muy llamativo. Que me parece importante. Luego os voy a contar otro también muy bonito, que lo cuenta Sor Manuel en un libro que os recomiendo, que es maravilloso, que habla sobre Medjugorje, pero bueno, que cuenta muchos casos, ¿no? Y bueno, pues es el caso de una niña pequeñita. Esto sucedió hace muy poquito, entonces aún nos llama más la atención. Una niña muy pequeñita, 6 años, creo, 5, 6 años, no sé si 4 incluso, la verdad es que la edad no me acuerdo, pero sé que era muy, muy chiquitina. Bueno, pues contrae un tumor cerebral inoperable, porque además si lo operaban pues era muy pequeña, los médicos le dicen que no tiene curación, la única curación es operarla, pero tal como está alojado el tumor en la cabeza no la pueden operar. Entonces, bueno, pues en la desesperación, la mamá, que es católica, es una niña de Estados Unidos, no recuerdo la zona concreta, y entonces dice que bueno, que su madre le tenía muchísima devoción a la Virgen de la Medalla Milagrosa, y que se va a ir a París a rezarle allí a la Virgen de la Medalla Milagrosa, a la Ridieback. Entonces, bueno, pues al principio el marido, todos se echan la mano a la cabeza, ¿cómo se te ocurre? La niña no está para moverla, pero al final los médicos le dicen, mira, la niña va a morir igual, pues bueno, si la madre tiene tanto interés, pues que la lleve y tal, con la debida prudencia y tal. La niña se la lleva, están allí, están haciendo cola,
Y cuando vas a la Ridubac, una de las cosas que los que habéis ido lo veréis, que está allí, bueno, pues está la tumba de Santa Catalina Labouré, que por cierto tiene el cuerpo incorrupto, está precisamente donde está la imagen, y luego está el silloncito donde se sentó María a hablar con Santa Catalina, ¿no? La primera vez, porque luego ya la ve de pie y de otras formas, pero la primera vez ella está sentada en una butaca así muy grande y tal, y ahí es donde le hablaba, y Santa Catalina Labouré se le ponía a la Virgen así en las rodillas, y la Virgen le acariciaba, ¿no? Entonces esa butaca lógicamente se conserva y está allí con un cordón, los que habéis ido lo sabéis, con un cordón de que no se puede pasar y tal. Total, que estaban allí esperando la madre y la hija, tal y no sé qué, y cuando ya les va a tocar el turno, la madre le dice a la monjita, mire, es que la niña está enferma, no podría ir a tocar la esta. No, está totalmente prohibido, no se puede. Imagínate si usted desde estos años, desde 1830 ahora, si todo el mundo hubiera tocado la butaca, ahora no tendríamos butaca, entonces no se puede tocar, pero no pasa nada, ustedes recen con fe y tal. La niña que oye aquello dice, no, yo he venido aquí. Entonces, como ya sabía toda la historia, que la mamá le había contado que ahí se había sentado la Virgen y tal, y no sé qué. Entonces, la niña, muy chiquitina, ya os digo, 5 o 6 años, se cuela por debajo del cordón y pone la manita, se pone debajo del sillón y pone la manita allí, tocando la parte de abajo del silloncito, y pone la cabecita ahí también apoyadita, ¿no? Que era justo donde ella tenía el tumor. Entonces la mamá le hace así corriendo diciendo, uy, nos van a echar una bronca y tal, y la niña va corriendo y tal, y bueno, vuelven a Estados Unidos. El final de la historia es que llega, esto es en los años 2000 y pico, no recuerdo con exactitud la fecha, si la sé con exactitud os la volveré a decir, pero que es muy reciente, no es algo que sucedió hace mucho tiempo, es muy reciente. Y creo que es el último milagro documentado, que está en la Ridubac, también recogido y documentado, y está allí, se puede mirar. Que efectivamente los médicos se echaron las manos a la cabeza cuando en la siguiente revisión vieron que no es que la niña ya no tuviera dolores o tal, no, que es que en la radiografía no salía el tumor en cuestión, no salía, no aparecía. Un tumor que era inoperable y que le iba a llevar a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí podemos volver a sacar la misma conclusión. Es la conclusión, por un lado, del tema de las profecías, pero que la Virgen habla, la Virgen nos previene, lo que os decía antes, no de algo que ya está cerrado, sino qué ocurrirá si vosotros no hacéis tal cosa. Y por otro lado, con lo cual creo que deberíamos escuchar por la cuenta que nos tiene, y por otro lado, el tema de lo de la epidemia de cólera y demás, y el tumor de la nena y demás, pues un poco para que lo contrastemos, ¿no?, con lo que estamos viviendo ahora, que es una situación muy parecida, en la que no la estamos viviendo en clave de fe, la estamos viviendo simplemente en clave sanitaria y poco más. Y bueno, pues lo que ocurría con la gente que estaba muriendo de cólera y con la medalla, ¿no? Entonces esto es yo creo que es muy significativo. Os invito a que tengáis vuestro detente y vuestra medalla milagrosa, ¿no? Cierro el paréntesis. Bueno, supongo que estaréis muy cansados de escuchar. Voy a detenerme aquí, yo voy a continuar, pero así el que quiera ver el siguiente vídeo más adelante, pues con libertad.